Gracias por continuar con nosotros. Ahora tenemos un invitado de lujo, realmente. Siempre lo persigo, aunque esté allende los mares. Es un escritor destacado y columnista dominicano, autor de Yo, Balaguer y Muerte en Bruselas. Premio Feria Internacional del Libro Eduardo León Jiménez 2022. Pablo Gómez Borbón. Solamente escuchar su voz te acaricia. Además de escritor, pudo haber sido excelente comunicador. Gracias, querido, por estar aquí. Gracias a ti. Wow, súper, de verdad que sí. Lo aprovechamos porque vino recientemente a República Dominicana a un evento como invitado. Él nos hablará del tema, pero en estos días vi que dijo que no le gusta hacer una segunda edición modificada de un libro. ¿Por qué? Él nos dirá por qué. Querido, ¿qué pasó con Muerte en Bruselas? Que de una u otra manera usted hizo un comentario que me llamó muchísimo la atención. Consiguió información nueva, diferente después de escribir el libro. Háblame de eso. Ciertamente el libro salió. Bueno, ante todo, gracias por tu invitación. A usted por estar aquí. Y, a ti tengo que aprender, sí, señor. Ciertamente. El libro salió y algún tiempo después siguen llegando informaciones, incluso recientemente. Pero yo tengo la costumbre o la filosofía de cuando termino un libro, ya es un capítulo que se cierra. Particularmente el libro de Morir en Bruselas fue un libro muy, muy duro desde el punto de vista emocional. Yo me impliqué mucho en ese caso tan tétrico del asesinato de Miriam Pinedo. Era un libro que me perturbaba, que me visitaba en sueños, que tenía pesadillas. Wow. Y entonces, no sé si tú recuerdas el caso de Truman Capote, Claro que que cuando sí. hizo a muerte, a sangre fría, no pudo escribir nada más, Así cayó es. en droga, Así cayó en... es. Y entonces yo dije, bueno, este libro ya yo cumplí con mi cometido. Precisamente hoy yo estaba almorzando con un hijo y una hermana de Miriam Pinedo, y a quienes saludo, y con doña Sagrada Bujosa, la viuda de Mauri Germán Aristi. Y entonces, bueno, yo cumplí, mi misión, que fue la de limpiar el nombre, la reputación, el honor de Miriam Pinedo, que fue asesinada físicamente y también moralmente. Pero ya, entonces hice una postilla, que fue la que tú leíste, agregando cierta información, pero yo realmente no quiero ya hacer una edición revisada, porque ya es un capítulo que yo cerré y que pasé a otros proyectos. Al inicio se consideró que los planificadores y ejecutores de la muerte de Miriam venían de los sectores oficialistas, y luego se piensa que puede haber venido como un castigo. Eso es lo que entiendo de una línea muy dura de lo que fue la política de izquierda de República Dominicana, ¿o me confundo? Realmente se ha dicho de todo, pero mis investigaciones apuntan a que fue directamente los miembros del MPD. Exacto. Que vivían como Miriam en Europa. A Miriam se le acusó injustamente, se la calumnió de haber participado en la muerte del Moreno, Exacto. de Maximiliano Gómez, Así. que muy probablemente fue una muerte accidental. Nada ¿Usted puede. piensa? Pienso que sí, pero no tenemos la certeza completa. Claro. Entonces fue algo que vino de personas del MPD que estaban en Europa, y que por eso en algún momento, bueno, se ha creado polémica, porque yo soy de la opinión que el MPD debe pedir perdón por esa situación. Pero bueno, eso pasó. ¿Cree usted que su investigación y su libro pudo haber ayudado, por ejemplo, a los descendientes de
Maximiliano Gómez del Moreno, o sea, específicamente Guido, Fabricio, leyeron el libro, opinaron, le dijeron algo, o fue algo que trabajó paralelamente y como no era exactamente ese caso, no les sirvió a ellos de nada? Bueno, a ellos les gustó. Yo hablé con Guido, hablé con Fabricio, incluso en el programa de Guido él me entrevistó, él dio muy buenas referencias de mi libro, aportó quizás puntos o hechos que yo descubrí y que ellos no conocían, pero sobre todo digamos, el aporte del libro es a la familia. Hoy yo estaba, como te he dicho, con esa familia, América, su hermana, que trató de buscar a Miriam, que estaba secuestrada por miembros del MPD, Sí. y entonces ellos me han agradecido, su hermana, su hijo, y yo me siento muy satisfecho de haber podido demostrar que Miriam fue una mujer con mucho sufrimiento, que llegó a Bruselas con 4 hijos, que no hablaba francés, que no tenía un centavo, que pasó varias semanas en hospitales psiquiátricos con una gran depresión y que no tuvo absolutamente nada que ver con la muerte de Maximiliano Gómez. ¿Qué le motivó a usted iniciar la investigación y escribir este libro? Precisamente estar ya usted, haber inmigrado y estar viviendo en Bruselas o antes, o ¿qué le motivó? Eso me facilitó evidentemente la tarea, pues yo vivía y vivo en Bruselas y yo pasé muchas horas en los archivos reales de Bruselas, que es la equivalencia del Archivo General de la Nación nuestro. Eh, pero en realidad, cuando yo me enteré del caso, que me enteré a través de la lectura del Olor del Olvido, de Freddy Aguas Vivas, Ok. me interesó muchísimo y me impactó la muerte de Miriam Pinedo. Entonces, bueno, yo empecé un poco a poco a investigar, a ir a los archivos y sobre todo a interrogar a aquellos izquierdistas que quisieron hablar, porque muchos aún al día de hoy no han querido hablar, pero yo encontré información y bueno, fui poco a poco armando ese rompecabezas del cual faltan muchas piezas, pero que al menos sabemos ahora, gracias a mi libro, sabemos bastante más de lo que sabíamos antes, aunque no lo sabemos todo y quizás no lleguemos a saberlo nunca. Yo Balaguer. Me imagino que usted viene de una época fuerte, de lo que fueron los primeros años de Balaguer, con un concepto tal vez bastante radical en ese tiempo, muy crítico en contra de el presidente Balaguer y sus ejecutorias de esos 12 años. Y luego usted escribe Yo Balaguer, que tengo entendido que personas muy cercanas al doctor Balaguer realmente se sintieron complacidos con su enfoque. Y hablo de personas realmente muy cercanas, al punto de incluso algunos le decían mi pariente. Creo que sabe usted de quién estoy hablando. ¿Cómo es esto? En la investigación usted fue descubriendo otro ser humano en Joaquín Balaguer. ¿Se ablandó con la investigación? ¿Qué pasó? Mire, Que por cierto, excelente, me gustó muchísimo a mí. Muchas gracias. De verdad que sí. Los dos me gustaron mucho. Gracias. ¿Cuál le gustó más? De verdad le digo, son muy diferentes. Ciertamente. El libro de Muerte en Bruselas le mueve el piso a todo el que en un momento determinado, como nosotros, incluso tal vez yo que llegué un poquito más tarde, estábamos dispuestos a dar la vida por todo lo que era un concepto de lucha ideológica, que luego, con el tiempo y la edad, uno se da cuenta que no existía tal diferencia o tal solidez en ese aspecto. Estuve al lado de don Juan, gracias a Dios, y siempre tuve bastante crítica de lo que fue ese concepto de la izquierda dominicana, que más que todo, lamento decirlo, fue muy manipuladora, sigue siendo muy manipuladora. Luego que fui diputada del Parlamento Centroamericano, también me di cuenta que hay mucha gente que vive de todas estas cosas para tener una vida
cómoda, muelle, y se mantienen en esto. Mm. Pero le mueve el piso a uno, realmente. Pero yo, Balaguer, yo tengo muchos amigos reformistas realmente que me hablaban del Joaquín Balaguer diferente al que nosotros enfrentamos. Y en el caso mío, pues que se vaya ya, cuando en el 1990 una gran cantidad de la población dominicana votó al profesor Bosch y sin embargo no pudo llegar al poder. Y luego pues vi diferentes caras de la moneda. Entonces, también me gustó muchísimo, un libro elegante, como usted sabe hacerlo con su pluma, y la verdad que muy sopesado, me gustó, de Bueno, verdad. muchas gracias. Sí. Entonces, tu pregunta, eh, yo borré todo mi pasado antes de empezar ese libro. Yo decía anoche precisamente en una tertulia donde se me preguntó de ambos libros, pero sobre todo el de Joe Balaguer. Yo vengo de una familia básicamente antibalaguerista. Claro. Yo decía a la asistencia donde estaba esa persona a la cual usted se refiere, que recuerdo yo con 4 años, porque no soy tan viejo, yo no viví, los 12 años yo estaba bastante pequeño, Claro que sí. Y entonces mi abuela decía Balaguer muñequito de papel y yo crecí en ese ambiente, pero yo decía anoche también que dice José Martí que el mayor deber de un ser humano es pensar por sí mismo. Así que yo empecé a leer a Balaguer como si yo no lo hubiera conocido. Empecé a leer, leí unos 28 libros de Balaguer que yo no pude encontrar más porque muchos están agotados. Leí otros tantos, en total leí unos 65 libros completos de cabo a rabo y otras cosas menores, entrevistas, artículos y tal, llegué a unas 400 fuentes. Y a partir de eso que yo leí sin ningún tipo de apasionamiento, entonces yo escribí como si fuera Balaguer. El libro mío ha destapado, yo diría, una realidad que, bueno, de alguna manera hay ciertos criterios o conceptos literarios que la gente no domina muy bien. Primero, yo he tenido lamentablemente que repetir que el libro no se llama Yo Pablo Gómez Borbón. Se llama Yo Balaguer, no se llama Yo Pablo, no se llama Yo Bosch, no se llama Yo Peña Gómez. Entonces el pensamiento y la persona que habla allí es Balaguer. Exacto. Me han acusado que yo soy muy blando, que fuimos... Es Balaguer que habla. Yo tengo mi opinión, que es absolutamente irrelevante, porque la labor de un escritor, de un novelista, es tratar de entender la naturaleza humana, en este caso, la de Balaguer, que como ser humano comparte cosas con aquellos que lo adversaron, incluso que lo odiaron, y con aquellos que lo amaron y lo idolatraron. Y yo creo que tanto el odio como la idolatría o la pasión o la admiración no caben en la política, que debe ser una labor esencialmente racional. La política se hace con la cabeza y no con el corazón. Entonces yo pinté, creo en eso, lo hice también con el Moreno, un hombre con virtudes, con defectos, con debilidades, con temores, etcétera. Y entonces, pues, en general la gente aceptó bastante bien y entendió bastante bien el sentido de mi libro. Algunos, como digo, han dicho que yo fui muy blando, que cambié de opinión, etcétera, pero incluso aquellos a los que usted se refiere no están completamente de acuerdo sobre el tema de los hijos de Balaguer, claro, que hay personas que dicen que no. Exacto. Y Balaguer sí que tuvo hijos, esto lo tengo por comprobado, pero en general yo trato de ser equilibrado y sobre todo yo tampoco trato de convencer a nadie. Y yo decía ayer a las personas que me escuchaban que pude haber cometido algún error, pero nunca voluntario, que un juez se puede equivocar, pero no puede prevaricar, y así yo, en ese mundo que es mi novela, soy el creador, soy el juez, pero siempre con una pregunta que fue para mí misma, ¿quién era Balaguer? Y yo al contestármela, hice un libro y creo que cooperé modestamente con el conocimiento del personaje. Así es. Pero ya la satisfacción de yo saber y tener una opinión bien fundamentada sobre el personaje, ya eso valió el esfuerzo. Así es. Vamos a una pausa.
cuando regresemos a qué vino en esta ocasión a República Dominicana Pablo Gómez Borbón. Y qué suerte porque lo pudimos atrapar. Regresamos en breve. Pablo Gómez Borbón con nosotros. ¿A qué vino en esta ocasión desde Bruselas a República Dominicana? Naturalmente su país se mantiene frecuentemente viniendo, pero hay que quemar, pero realmente muchas leguas para llegar en esta ocasión. ¿A qué vino Pablo a República Dominicana? Pablo. Bueno, yo vine con el placer de siempre, ya después de 25 años quisiera estar aquí de vuelta de forma permanente, pero en fin, por el momento no es posible. Yo vine a participar en la segunda edición del Festival Internacional Mar de Palabras, que como tú sabes, es un encuentro bastante importante que está colocando a nuestro país en el centro literario de la región de habla hispana, incluyendo a España, claro. Y entonces yo vine a participar junto a otros escritores en diversas ponencias, mesas redondas que abordan distintos aspectos de la literatura. ¿Cómo le fue? Muy bien, Excelente. muy bien, muy satisfactorio. En República Dominicana no hay ya un círculo reducido solamente que se interese por la literatura. La juventud se está interesando desde fuera. ¿Cómo usted lo ve? Viviendo en un país donde la gente lee, la gente compra libros, donde la gente te lee un ebook y también la gente tiene libros físicos, donde la gente va en los transportes públicos leyendo, consume, y nuestro país no es tanto, pero desde fuera. ¿Cómo lo ve Pablo? Mira, es bastante positivo. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que el poder adquisitivo en Bélgica no es el poder adquisitivo en República Dominicana y que lamentablemente, a pesar de que el libro y los insumos que es necesario para producirlo están exentos de impuestos y que no paga ITEVIS y que la importación del papel, la tinta, la maquinaria no paga impuestos de aduana, pero yo estimo que a pesar de eso, un libro relativamente es más caro aquí, porque un libro puede costar, te hablo en euros, 20, 25, Así 30 es. euros, pero el salario de un dominicano normal no es el salario de un belga. Exacto. A pesar de eso, yo creo que hay una buena acogida, una buena capacidad de lectura, y yo estaba muy sorprendido que muchos lectores jóvenes han leído mis libros, que me escriben, que cuando hago alguna actividad muestran un gran entusiasmo de conocer ese pasado que ellos quizás ni siquiera vivieron. Y entonces yo creo que bueno, que siempre puede ser mejor, pero que vamos en la dirección correcta. Realmente es sorprendente que un mercado pequeño o un país pequeño tenga tantos lectores. Mis libros, modestia aparte, se han leído muy bien, y cuando yo hablo de las estadísticas, tanto en 2025 como en 2022 fueron niveles de venta que son realmente asombrosos. Así es. Después de 25 años, ¿qué extraña Pablo Gómez Borbón de República Dominicana? ¿Y qué cosas hace cuando le toca venir al país o qué ha dejado de hacer? Bueno, naturalmente extraño mi familia, el tiempo va pasando y uno va volviendo, y cada vez que uno vuelve pues encuentra algún tío, algún familiar que ya anda con un bastón y bueno, tantas cosas. Uno nunca llega a ser del país que lo acoge, y realmente yo voy sintiendo cada vez más el deseo de volver. De hecho, a veces yo duraba 2, 3 años sin volver, y ahora vengo hasta 2 veces al año. Entonces, ¿qué yo extraño? Bueno, los amigos, la familia, ese sentir de estar en el país, los mangos que saben a mangos de verdad,
Y extraño algo precisamente en el sentido de lo que estamos hablando, que yo no he sabido, no conozco la traducción en francés, que son las peñas o las tertulias. Eh, existía por ejemplo en el Madrid del siglo XIX, del siglo XX, y entonces por ejemplo esta semana yo voy a participar en 3 tertulias, ya participé en una ayer, entonces eso me hace mucha falta. A mí me preguntaban, si usted pudiera hablar con el doctor Balaguer, ¿de qué hablaría? Digo, de literatura. Ya no hablaría más de política ni de nada de eso, sino de literatura. Y realmente, volviendo a ese punto, esta segunda edición y por tanto bastante nueva en nuestro país, que es Mar de Palabras, es una fiesta de la literatura y es maravilloso. Yo me pasé realmente, a pesar de que tuve solo 3 intervenciones, me pasé 3 días adentro, hablando un poco, pero también escuchando a grandes autores. Fabuloso. Y realmente fue una fiesta de la literatura, un gran placer. Qué bien. Una enorme tertulia que duró 3 días. Qué lindo. ¿Alguna metodología, una disciplina para escribir de Pablo Gómez Borbón que pueda compartir con los nobles escritores dominicanos? Bueno, yo me acuso de que yo no tengo mucha disciplina, pero hay que saber que realmente, a pesar de la buena acogida de mis libros, yo no soy un escritor profesional en el sentido que no es mi medio de vida. Entonces yo escribo cuando, bueno, de lunes a viernes yo trabajo como empleado privado, y cuando llego a casa estoy molido. Realmente no tengo la energía para ponerme a escribir. Entonces no tengo realmente, y quisiera tenerlo, pero no tengo un ritual, una disciplina. Pero a pesar de eso, eso no es grave tampoco. Yo escribo entonces durante las vacaciones, durante los fines de semana. Yo en general tomo mi computador y me voy a un café, y mientras me tomo 2 o 3 cafés me paso ahí la mañana entera escribiendo. ¿Y qué yo puedo recomendar a los nobles escritores? Bueno, leer, leer y leer. Dijo alguien que a escribir se aprende de 2 maneras, leyendo y escribiendo. Y hacer lo que se tenga que hacer con pasión, escribir sobre lo que les apasione. Yo, si no me sueño con lo que estoy escribiendo, tengo un mal presentimiento porque no me está apasionando suficientemente. Mi hijo, Agustín, a quien mando un saludo, y mis amigos tuvieron que soportarme. Durante 4 años yo no hablé de otra cosa de Balaguer. Mi hijo, que es mitad francés, imita a Balaguer a la perfección y se conoce toda la historia del país porque él me escuchaba hablando de eso. Pero en todo caso la pasión es esencial, la lectura, la escritura y bueno, como decía Baudelaire, ¿qué es la inspiración? Bueno, la inspiración es trabajar todos los días, bueno, en mi caso siempre, tanto que puedo, cada vez que puedo, pero me gustaría que llegara el momento de poder trabajar de 8 de la mañana a 3 de la tarde, como decía García Márquez, todos los días, de lunes a domingo. Fabuloso. ¿Algún proyecto que quiera compartir con nosotros? ¿Algo que podamos esperar en el futuro? Bueno, yo voy a dar una orejita, yo voy a seguir, a pesar de que no quiero encasillarme en lo que es la novela histórica, pero voy a seguir con 2 proyectos más, pero como tú sabes, yo me tomo mi tiempo, porque dice mi madre que rápido y bien no van juntos, entonces probablemente cada libro, de hecho, me está tomando un promedio de 4 años, pero yo quiero seguir con un par más de novelas sobre los actores, importantes actores políticos del país, y luego ya pues esa página también la quiero pasar y hacer novela más, digamos, imaginativa, porque de alguna manera escribir novela histórica limita mucho la creatividad. Yo quiero realmente hacer, pero eso vendrá después. Por tanto, yo voy a continuar haciendo algún trabajo en el área política o de historia política, y luego ya veremos.
Súper, me gusta eso. Los belgas son fríos, son cercanos. 25 años es mucho tiempo, pero como bien usted dice, cuando se emigra, uno nunca termina siendo completamente de ese lugar, pero se ha logrado adaptar realmente de corazón a la sociedad belga. Sí, bueno, y hay que decir que yo primero viví casi 4 años en París En y Francia, luego me exacto. fui a Bélgica y la diferencia del cielo a la tierra. Ok. Los belgas son muy corteses, los belgas son muy Educados. educados, muy cívicos, Ujú. son bastante, bueno, quizás no como los dominicanos, pero son bastante calurosos, Sí. bastante abiertos. Es una sociedad, bueno, que por la presencia de la Unión Europea es bastante multicultural y, y bueno, yo me he adaptado perfectamente porque son gente maravillosa, eh, que no se toman demasiado en serio, que es un país pequeño, ¿eh? Bruselas, Bélgica es más pequeña que la República Dominicana y Ujú. Bruselas es apenas un tercio de la capital. Así es. ¿Eh? Entonces no hay tapones que yo de llegar de Piantini aquí me tomo 1 hora. Pues en Bélgica, pues en Bruselas hay menos tapones, aunque los hay. Y entonces definitivamente yo estoy muy contento. Bruselas es una ciudad ni muy grande ni muy pequeña, donde hay de todo y donde hay una gran diversidad cultural. Entonces yo de hecho te invito a visitar Bruselas y yo con gusto te daré el tour moreno, como yo llamo. Dice, aquí murió el moreno, aquí murió Miriam, etcétera. Yo Qué lo he hecho bien. varias veces. Cuando Excelente. llegan los dominicanos con frecuencia a Santo Domingo, me dicen, quiero ver dónde murió el moreno. Y yo lo voy y lo llevo. Qué bien. Yo creo que de hecho ya en el vecindario me conocen. Le voy a tomar la palabra. Le deseamos salud y larga vida para poder seguir disfrutando de todas sus creaciones. La verdad que sí. Y siga viniendo a República Dominicana porque va a ser habitué aquí en Y Entonces. Ya lo habíamos tenido la suerte de entrevistar en los tiempos que habíamos salido por la pandemia vía las plataformas tecnológicas, una de ellas, pero tenerlo aquí con nosotros en el set, de verdad que para nosotros es un gratísimo placer. Le tomaré la palabra, por allá estaremos. El Querido, placer es mutuo. muchísimas gracias, de verdad que sí, gracias. Muchas gracias a Pablo Gómez Borbón, muchas gracias a Juan Chalas Nina. Gracias a todos ustedes que nos permiten llegar a sus hogares todas las semanas, señores. Un proyecto que lleva de manera ininterrumpida 20 años. La verdad es que son muchas cosas que nos unen a ustedes. De verdad que sí. Esperamos poder seguir llegando a ustedes con el respeto y la calidad de siempre, para que puedan ustedes enterarse junto con nosotros, aprender juntos con nosotros, crecer juntos con nosotros y además gozarnos. Estos dominicanos de aquí, de allá, que hacen que diariamente República Dominicana continúe convirtiéndose en un mejor país. Buenas noches, muchas bendiciones.